el hermano bien dijo que esta hora es la hora peligrosa. Ya después del almuerzo, ya a mí me gusta tomar una siesta en Trujillo después del almuerzo. Así que yo sé que hay ese peligro. Pero hermano, francamente, el peligro no es que ustedes se duerman. El peligro es que yo me duerma. Así que si yo quedo dormido, ya, no se vayan a su casa, porque hay una ponencia final, ya. Así que ojalá que todos, luchando contra la carne, podamos defendernos. Pero hay que tener misericordia, ¿no es cierto? Así que esta va a ser la sesión más corta. Y lo que quiero al final es darle tiempo a ustedes para que en grupos de 2 o 3 puedan conversar un poquito, ¿ya? Eso nos va a ayudar a luchar contra el sueño que podemos tener y eso va a ser más ameno también para nosotros, ¿ok? Vamos a leer Colosenses capítulo 3. El tema para ahora es la nueva vida en Cristo. Y vamos a leer los primeros 17 versículos, ¿ok? Colosenses 3, versículos 1 al 17. ¿Qué les parece si ahora leemos la Biblia en forma antifonal? ¿Ok? Yo leo el primer versículo, ustedes todos juntos, en forma pausada, lean el siguiente versículo y así todos compartimos en la lectura de la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien. Colosenses 3, del 1 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, es difícil leer esta porción de la Biblia sin darnos cuenta que hay muchas cosas todavía que nos faltan mejorar e implementar en nuestras vidas. Anhelamos, Padre,
llegar a la estatura de Cristo, ser una imagen de Él en la tierra. Padre, pedimos que en esta sesión más práctica, Señor, tú nos confrontes y nos hables para que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, al comienzo de esta mañana vimos que la misión de la iglesia es predicar la verdad, defender la verdad y ¿qué falta? Vivir la verdad. Y por eso vamos a tocar este tema ahora, porque Pablo estaba muy interesado en que los creyentes en Colosas aprendan a vivir bien la vida cristiana. Y hermanos queridos, leyendo en estos últimos meses mucho de la teología progresista, me doy cuenta que en algo aciertan. El cristianismo progresista en una cosa tiene toda la razón. La iglesia es un escándalo para el mundo. La iglesia es un escándalo para el mundo. Porque el mundo mira a la iglesia, claro, no lo hacen con buenos ojos, pero ven en la iglesia cristiana evangélica demasiada hipocresía, demasiada discrepancia entre el ideal que afirman y lo que realmente viven. Y hablamos mucho de Cristo, pero no vivimos como Cristo. Y un lema en la teología progresista es la siguiente: creemos en Cristo, pero no en la iglesia. Lo que están diciendo es que Cristo es digno de seguir. La iglesia deja mucho que desear. Y hermanos, hay que poner la mano en el pecho y reconocer que hay mucho de cierto en eso, demasiado cierto en eso. Y tenemos que pedir al Señor la gracia para corregir deficiencias en nuestra vida. Y el apóstol Pablo aquí nos ayuda en esta carta a los colosenses. No basta con tener la teología ortodoxa si no tenemos una vida ortodoxa. Y a veces podemos ser excelentes teólogos y exégetas, pero malos cristianos. Y eso no es bueno. Tenemos que buscar un mejor equilibrio. El apóstol Pablo empieza en los primeros 4 versículos estableciendo la base para la nueva vida en Cristo. Miremos, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice aquí acerca de la base para la nueva vida en Cristo. Lo primero que Pablo dice es: el creyente tiene que ubicarse espiritualmente. ¿Cuál es nuestra ubicación espiritual? Miren versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, ese sí no es poniendo en duda si es cierto o no, más bien es dado a que hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora recordemos que en capítulo 2 el apóstol Pablo enfatizó nuestra unión con Cristo. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados en Cristo y hemos resucitado en Cristo. Muy bien. ¿Cuál es nuestra ubicación espiritual ahora? Estamos sentados físicamente aquí en Lima, Perú. Pero ¿cuál es nuestra verdadera ubicación espiritual? A la diestra del Padre, porque estamos en Cristo. Y Cristo está a la diestra del Padre. Así que la base para la vida cristiana es esa ubicación espiritual. Antes de conocer a Dios, estábamos en el mundo.
Ahora que conocemos a Dios, ya estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo. Eso ahora nos da una nueva perspectiva, ¿ok? Nuestra nueva ubicación espiritual nos da una nueva perspectiva. ¿Cuál es la nueva perspectiva? Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Hermanos, yo vine al Perú hace 34 años. Hace 34 años, cuando yo llegué al Perú, ¿saben lo que yo encontré? Una ola de peruanos saliendo del Perú. Se estaban yendo a España, a Inglaterra, Estados Unidos. ¿Por qué? Por la economía. Había un sentir que el Perú es un país atrasado. Si podemos vivir en otro lugar, mucho mejor. Así que el que menos algún contacto se va a España, Estados Unidos. Y hermanos, evangélicos estaban en eso también. Y les confieso que cuando yo llegué al Perú de Inglaterra y encontré peruanos yendo a Inglaterra del Perú, yo pensé, ¿qué está pasando, Señor? Cuando eran creyentes, buscando una mejor vida. Y la verdad es que al comienzo yo pensé, quizás me equivoqué. Si el creyente promedio peruano se va a Europa a vivir, ¿qué estoy haciendo yo viniendo al Perú? Lo más triste de todo en Tarma, un día llegó a Tarma un predicador, un pastor. A esas alturas fue el mejor predicador que jamás había escuchado en Perú. Tremendo hombre de Dios. Mi corazón se alegró. Qué lindo ver un gran pastor, un gran predicador manejando bien la palabra de Dios. Era soltero. Nos hicimos amigos. Yo pensé, este hombre va a servir a Dios excelente. Hasta que se casó. Se casó con una mujer que no quería vivir en Perú. Quería vivir en Estados Unidos. Y el pastor se fue a Estados Unidos a vivir. Se dedicó a cuidar los jardines de los norteamericanos. Y la iglesia perdió un gran valor. Y uno se pregunta, ¿cómo pasa eso? Porque no tienen la mirada puesta en cosas de arriba. Y hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor, vivamos aquí en Perú, pero no vivas como un peruano. No pienses como un peruano. No actúes como un peruano. No sigas la corriente de los peruanos. Estás en Cristo. Estás en lugares celestiales. Tu vida no depende de tus bienes materiales aquí en la tierra. Todo es pasajero. No tiene ningún sentido que un evangélico vaya buscando una mejor vida en otro lugar y pierda vigor espiritual. Así que hermanos, aquí Pablo tiene algo muy importante que decirnos. Nuestra perspectiva de la vida tiene que cambiar. Y la razón está en versículo 3. Porque escucho a alguien decir, pero pastor, ¿está mal que el creyente pueda tener una mejor vida económica? ¿Está mal que pueda querer prosperar? Obviamente que no está mal. Hasta que leemos versículo 3. Porque habéis muerto. Un cadáver, ¿qué busca? ¿Un mejor ataúd? Un cadáver que busca un mejor cementerio para ver el panorama. Mis hijos bromean a veces, papá, ¿dónde quieres que te enterremos? Yo dije, chicos, el lugar más barato,
porque francamente no me interesa dónde me pueden enterrar. Y hermanos, ¿estamos dispuestos, pregunto esta tarde, estamos dispuestos a enfrentar lo radical de esta palabra? Ustedes han muerto. ¿Qué significa eso? Han muerto a las cosas de esta tierra, porque han resucitado en Cristo. Están a la diestra del Padre. Ya están reinando con Cristo. Lo que pasa aquí en la tierra es totalmente secundario ante esta gran realidad. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y quieres saber cuál es tu futuro? Versículo 4. Aquí está tu futuro. Cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Y ese pastor que dejó el pastoreo en Perú para ir a Estados Unidos a cuidar jardines, ¿se imaginan lo que Cristo le va a decir en ese día? ¿Se imaginan la vergüenza para ese hombre? Me acuerdo hace años, viajé a Inglaterra para un tiempo de licencia. Estaba predicando en una iglesia y una hermana de unos 65 años vino llorando y me abrazó. Llorando me abrazó. Ahora en Inglaterra difícilmente vas a encontrar un británico llorando. Me abrazó y me dijo: Alex, no sabes la envidia que yo tengo de ti. Wow. ¿A qué se refiere la hermana? ¿A qué te refieres, hermana? Me dijo lo siguiente: tú obedeciste a Dios y yo no. Fue sus palabras. Tú obedeciste a Dios y yo no. A ver, cuéntame, hermano. Me contó su testimonio. Había sentido el llamado al Señor para servirle, creo en África. Estudió en un seminario. Llegó el momento para, en ese tiempo me dijo, tomar el barco de Inglaterra al África. La noche antes que zarpó el barco, ella conoció a un joven en Londres. El impacto de conocer a ese joven fue tan grande que el día siguiente el barco se fue sin ella. Decidió quedarse en Inglaterra y casarse. Ante la pregunta, ¿no tenía ella el derecho de casarse, ser esposa, ser madre de familia? Pero años después de toda su vida, llorando dijo: obedeciste, Alex, y yo no obedecí, y mi vida ha sido toda una frustración. Y hermanos, es lo que pasa, ¿no es cierto? Si eres un creyente y no hacemos la voluntad de Dios, bajo el pretexto que Dios no quiere que me conforme con mi situación, yo tengo el derecho también a realizarme, etcétera, 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 y te olvidas de que Dios tiene preparado para nosotros algo mucho más glorioso que este mundo. No sirvas a este mundo, porque tienes una gloria por delante. Así que ahí tenemos la base para todo lo que Pablo va a decir después. Así que avancemos ahora. Pablo dice, hay ciertas cosas que debemos dejar, las cosas viejas que debemos dejar, versículo 5 al versículo 9. Quiero que presten mucha atención al versículo 5 para plantearles una pregunta. En versículo 5 Pablo dice, haced morir lo terrenal. Pero en versículo 3, el apóstol Pablo ya dijo, porque habéis muerto. ¿Cómo explicamos eso? Por un lado, Pablo dice, ustedes ya han muerto, y luego Pablo dice, tiene que morir, hacer morir lo terrenal.
Hermanos, esto es muy importante entender. Cristo se encarga de matar nuestro viejo hombre. ¿Ok? Cristo se encarga de crucificar el viejo hombre. El apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 6, dice: el hombre viejo ya murió en Cristo hace 2000 años. Cristo se encargó de crucificar al hombre viejo. ¿Ese hombre viejo quién es? Ese hombre viejo es aquella persona que todos somos por naturaleza en Adán. Estamos bajo la condenación de Dios. Estamos muertos espiritualmente porque estamos en Adán. Ese es el viejo hombre. Hace 2000 años, cuando Cristo murió, Él crucificó el hombre viejo en el creyente. Ya lo eliminó. Por eso el creyente ya no está en Adán. Ahora estamos en Cristo. En Adán es el viejo hombre. En Cristo es el nuevo hombre. ¿Quién lo hace? Cristo lo hace. Yo lo apropio por fe. Pero lo que yo tengo que hacer no es tratar de crucificar al viejo hombre. Lo que yo tengo que hacer es hacer morir lo terrenal. Lo terrenal son esas propensidades al pecado propio de nuestra vieja naturaleza que todavía tenemos. El viejo hombre, en este análisis, no es la vieja naturaleza. El viejo hombre es el vínculo con Adán que nos condena a todo ser humano. Ese viejo hombre murió. Pero todos tenemos todavía la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa se aprovecha de nuestros cuerpos y nuestra personalidad para llevarnos a pecar. Eso dice Pablo, hay que dejar todo eso. Esa vida vieja, hay que dejarlo. Es lo que Pablo quiere decir con haced morir lo terrenal. Más adelante el apóstol Pablo también dice, hay que desvestirnos del viejo hombre, versículo 9, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y hermanos, ahí está la lucha del creyente. En un momento ustedes van a hacer un trabajo en grupos y van a poder conversar cuáles de estos elementos terrenales todavía se ven en la iglesia, que afectan nuestro testimonio. Pablo dice, esas cosas hay que eliminarlas, hay que dejarlas, todos esos pecados vinculados con el viejo hombre. Y para complementar eso, el apóstol Pablo, versículos 10 al 17, dice, hay cosas nuevas que debemos añadir. En versículo 10, el apóstol Pablo dice, revestido del nuevo hombre. Ahora, noten hermanos otra vez, el creyente no tiene que resucitar el nuevo hombre. Pablo nunca dice, hagan vivir el nuevo hombre. Eso Dios lo hace también. Él crea nuestro nuevo hombre. Lo que el creyente tiene que hacer es revestirse de los hábitos o las prácticas de ese nuevo hombre. Interesante versículo 11. ¿Cómo interpretamos versículo 11? ¿Cómo entienden ustedes versículo 11? Se puede malinterpretar versículo 11. Dice, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo, no hay libre. Y podemos añadir, y no hay varón y no hay mujer. Este versículo se presta para dar a entender que hay que romper todas las distinciones humanas y al final hay que dar total igualdad a todos, porque en Cristo ya no hay estas distinciones. Pero Pablo no está diciendo eso. Si Pablo estuviera diciendo eso, entonces nadie podía ser un dueño de una empresa y nadie podía ser un empleado, porque en Cristo no hay dueño y no hay empleado.
¿Se imaginan cómo esto se presta para todo un desorden social? Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: en la nueva vida cristiana nadie tiene mayor beneficio o mayor ventaja. No por ser griego estás mejor o peor que un judío en santificar tu vida. No importa si eres educado o si eres analfabeto, eso no va a afectar tu habilidad de vivir la vida cristiana. No importa si eres esclavo o si eres libre. El apóstol Pablo en el contexto está hablando de cómo vivir la vida cristiana. Y Pablo está diciendo, en este asunto de vivir la vida cristiana, todos estamos al mismo nivel. Nadie tiene ventaja sobre otro. Aquí no importa si eres educado, no eres educado, de la clase alta, la clase baja, es irrelevante. Todos hemos recibido la misma vida nueva. Y todos podemos vivir la nueva vida en exactamente la misma situación. No permitas que distinciones humanas sean un pretexto para no vivir bien la vida cristiana. Lo que Pablo está diciendo. Pero tenemos una responsabilidad. Versículo 12, tenemos que vestirnos de esa imagen de Cristo. La meta del creyente, la nueva vida, es reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Y esas cosas, hermanos, tenemos que aprender a añadir a nuestra vida cristiana. Y aquí, para terminar, hermanos, algunos elementos importantes de esta nueva vida que el apóstol Pablo menciona en versículos 14 al versículo 17. Amor. Todos debemos tener amor los unos por los otros, fundamental. Otra característica es la paz. Debemos dejar que la paz gobierne nuestros corazones. Otra característica, la palabra de Dios. Todos debemos dejar que la palabra more en nosotros en abundancia. Y todos tenemos que vivir para Cristo y ser agradecidos. Ahí, hermanos, tenemos algunas de las marcas de la nueva vida en Cristo que todos tenemos que manifestar. Y yo he leído demasiados artículos y blogs de los progresistas que critican a la iglesia evangélica por no tener amor. ¿Cuántos evangélicos hablan de estos venecos? ¿Está bien eso? ¿Hablar de los venezolanos como gente de segunda categoría? Hermanos, la sociedad hace eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos creyentes hacen exactamente lo mismo? Dejamos que los prejuicios de nuestra sociedad invadan nuestros pensamientos cuando la Biblia nos dice categóricamente: ama a todos. El creyente jamás debe tener esta palabra veneco en sus labios si lo usa en forma peyorativa, ¿no es cierto? No está bien, hermanos. No importa que hayan algunos venezolanos de mal vivir, yo sé que hay. Yo también he tenido miedo cuando para mi carro y estoy manejando y un venezolano viene para pedir dinero. Yo vivo todo eso también. Hay que amarlos, porque tenemos una vida nueva en Cristo. Muchos progresistas critican a la iglesia por las peleas que hay en la iglesia. Y hermanos, hay muchas peleas en la iglesia. Conozco de iglesias, personalmente, de años atrás. La iglesia no podía avanzar. La iglesia estaba dividida en dos bandos.
Un grupo quería construir la iglesia en una manera. El otro grupo quería construir la iglesia en otra manera. Mientras un grupo iba ganando, invertían, avanzaban la construcción. Cambiaban la dirección de la iglesia, tumbaban lo que el primer grupo había hecho y construían lo que ellos querían hacer. Y luego cambiaba otra vez la dirección, tumba. Increíble. Creyentes. ¿Se imaginan lo que el mundo piensa eso? Los vecinos de esa iglesia escuchan todo esto. Escuchan las peleas y las riñas y las envidias de los creyentes. Qué pésimo testimonio. Cuando la Biblia dice claramente, dejad que la paz gobierne en tus corazones. Ah, pero pastor, mira lo que tal persona dijo. Has muerto en Cristo. Ya no estás vivo. ¿Por qué reclamas? Un cadáver no reclama. No reclames. Has muerto. Tienes una nueva vida ahora. Y esa vida debe ser caracterizada por la paz. Hay que dejar que la palabra more en abundancia. Uy, pastor, si supiera mi trabajo, yo quiero leer la Biblia, pero me gano el tiempo. Qué pésima excusa para un evangélico. El evangélico debe tener tiempo para la palabra, siempre. Levántate más temprano. Duerme menos. Mejor todavía, no mires la tele en la noche. Levántate para leer la Biblia. Deja que la Biblia more en abundancia en tu vida. Porque si no estás leyendo bastante de la Biblia todos los días, no te estás revistiendo del hombre nuevo. Estás dejando que el hombre viejo, esa naturaleza vieja, domine en tu vida. Y este pretexto, bueno, pastor, no somos una sociedad que lee. ¿Qué pretexto es eso? Si hay creyentes que cuando se convierten, no sabiendo leer, aprenden a leer porque leen la Biblia. Así que no hay que venir con que no somos una cultura de lectura. El Perú podría ser que no hay cultura de lectura. La cultura evangélica está centrada en la Biblia. Y la pregunta, ¿eres evangélico o eres peruano? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Eres evangélico o eres peruano? Pero Pablo dice, tu vieja vida ya murió. Ahora estás en Cristo. Y Cristo ha dado la Biblia. Y todo creyente debe leer la Biblia. Bueno, ustedes son maestros de así que están todos convencidos de eso, ¿no es cierto? Pero versículo 17, hay que vivir agradecido, ¿no es cierto? Todo lo que hacéis, hazlo en el nombre del Señor, dando gracias. Y hermanos, es muy peruano quejarse, ¿no es cierto? Bueno, es muy británico quejarse también. Solo que en Inglaterra nos quejamos del clima, en Perú nos quejamos del gobierno, pero todo el mundo se queja de alguien. Pero es la cultura pasada. El creyente no debe andar quejándose. Debemos ser agradecidos a Dios. Así que hermanos, aquí tenemos una tremenda tarea por delante de poder manifestar la nueva vida en Cristo. Y esa vida, ¿dónde debe manifestarse? En el hogar y en el trabajo. Es donde esta nueva vida espiritual en Cristo debe manifestarse. Así que, ¿cuánto tiempo tenemos ahora para el trabajo en grupo? ¿Un tiempo? ¿Ya? Ok. Así que lo que quiero que hagan ustedes ahora es reúnanse en sus grupos, 2, 3, 4, como quieran hacerlo, y leyendo versículos 5 en adelante, las cosas viejas que debemos dejar y las cosas nuevas que debemos vestirnos, conversen sobre este tema. ¿Qué cosas viejas todavía vemos en la iglesia? ¿Ya? Versículos 5 al 9. ¿Qué cosas viejas todavía vemos mucho en la iglesia? Y luego, ¿qué cosas nuevas no vemos en la iglesia? Que debe haber, según versículo 10 al versículo 17. ¿Ok? Así que un tiempo para que conversen en grupos,
Obviamente, hermanos, la idea no es criticar a la iglesia, porque nosotros somos miembros de la iglesia. Así que lo más probable es que cualquier deficiencia que tú ves en tu iglesia, somos parte de esa deficiencia también. Así que con ese espíritu vamos a conversar. Ok, hermanos, adelante.